Sistema en equilibrio, plano inclinado. Vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Una caja de 4 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie cuya inclinación es de 40 grados. Determine el valor de la fuerza normal y de la fuerza de fricción estática que hay entre el plano inclinado y la superficie de la caja. Bueno, vamos a comenzar identificando las fuerzas. Sabemos que para que esa caja esté en reposo, debe ser porque hay una fuerza hacia arriba que impide que se deslice. Esa fuerza ya sabemos que es la fuerza de fricción estática y pues sabemos que va contraria al movimiento, por lo tanto la dibujamos hacia arriba del plano inclinado. Fuerza de fricción estática y la vamos a designar con la letra F sub S. Sabemos que el peso también actúa siempre sobre esa caja, la fuerza gravitacional, la fuerza que ejerce la Tierra sobre esa caja actúa y por eso el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra verticalmente. Y la otra fuerza que podemos entender fácilmente es la fuerza que hace la superficie sobre la caja para que ésta se mantenga contra la caja. Entonces está la fuerza normal, sabemos que es la fuerza normal, y por experiencia sabemos que hay una fuerza que va a hacer que esa caja intente deslizarse, ¿cierto? Y otra fuerza que es la fuerza que lo mantiene la caja contra la superficie. Entonces a esas fuerzas las llamamos F1 y F2 por ahora. Y vamos a ver esas fuerzas de dónde salen o qué son. Sabemos entonces que esas fuerzas, si nosotros variamos el ángulo de la inclinación del plano, tomamos un plano más pequeño, entonces estas fuerzas van a cambiar también. F1 va a hacerse más pequeña, ¿sí? La caja va a tender a deslizarse menos hacia abajo del plano y va a haber una mayor fuerza contra la superficie del plano, es decir, F2 va a aumentar. Igualmente, si disminuimos mucho más el ángulo del plano inclinado, entonces tenemos que F1 se va haciendo casi cero y F2 va a aumentar mucho más. Ya cuando tenemos una superficie horizontal, pues entonces F1 va a desaparecer y F2 va a ser totalmente convertida en el peso. Es decir, F2 ya no está, sino que va a ser el peso total. Como conclusión, podemos sacar que F1 y F2 son las componentes del peso total. Esa es la primera conclusión. Y la segunda, que estas componentes dependen de la inclinación del plano. ¿Sí? También podemos ver lo siguiente. Si empezamos a aumentar el ángulo de inclinación del plano, entonces F1 va a ser la que comienza a aumentar y F2 comienza a disminuir. Hasta que tenemos una F1 muy grande y una F2 que casi desaparece hasta que finalmente tenemos ya toda la fuerza convertida en el peso y por lo tanto este objeto, esta caja, pues caería con una aceleración. Esa aceleración es la aceleración debida a la fuerza gravitacional, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Como conclusión a esto podemos decir que esa caja nunca va a deslizarse sobre el plano con una aceleración igual o mayor a los 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, continuemos. Vamos a determinar entonces, ya no vamos a llamar F1 y F2 a estas fuerzas, sino que las llamaremos P' y P doble prima. Recordemos que esa comita en matemáticas la llamamos como prima y la otra entonces, para no decir que es prima también, es doble prima para diferenciarlas. Entonces estas fuerzas nos van a permitir calcular las otras dos. Vamos a ver entonces qué significa esa P' y P doble prima. ¿Cómo podemos calcular esas fuerzas? Primero entonces sabemos que esas fuerzas son las componentes del peso total. Por consiguiente, el peso total ya pues no va a aparecer porque tenemos que la sumatoria vectorial, la suma vectorial de esas dos nos va a dar el peso total. Bueno, esas fuerzas dependen, ya dijimos, del ángulo y del valor del peso total. Entonces, ¿cómo calculamos el peso total? Recordemos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Como el peso es una fuerza, entonces será igual a la masa por la aceleración, pero esta aceleración es la aceleración debida a la fuerza gravitacional. Entonces, el peso será igual a masa por la aceleración gravitacional, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Reemplazamos, entonces tenemos que la masa es de 4 kilogramos y
la aceleración 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por lo tanto al multiplicar tenemos un peso de 39,2 newtons. Bueno, entonces, ¿cuánto valdrá P' y P doble prima? Ya lo dijimos antes, entonces depende del ángulo y depende del valor del peso total. El peso total ya lo tenemos, vamos a ver qué relaciones podemos sacar con el ángulo. Para esto, entonces vamos a mirar algo primero, y es que para sacar las fuerzas, nosotros en el video anterior de sistemas en equilibrio poníamos siempre un plano cartesiano como referencia. Entonces vamos a colocar nuestro plano, el eje X vamos a colocarlo paralelo a la superficie del plano inclinado y el eje Y perpendicular a este eje. Vemos acá entonces que P' está en el eje X y P doble prima está en el eje Y. Así que podemos cambiar ese P' por P sub X y ese P doble prima por P sub Y. Bueno, entonces decíamos que cambiamos ahora por Px y Py para tener una idea mejor de dónde vamos a ubicar en el plano cartesiano estas fuerzas. Recuerden que en el video anterior veíamos que ubicamos en el plano, tomamos de referencia un plano cartesiano para ubicar las fuerzas. Ahora comenzamos, entonces vamos a colocar nuevamente nuestro peso total para poder saber qué valor tienen estas dos componentes P sub X y P sub Y. Y miramos que, como lo habíamos dicho antes, dependen del ángulo, ¿cierto? Y del peso, pero el peso ya lo tenemos, el peso total, entonces vamos a ver qué pasa con el ángulo. ¿Cómo podemos relacionar ese ángulo, que es de 40 grados, que es lo que nos da el enunciado, con lo que tenemos acá, es la composición vectorial? Para comenzar, miremos que el plano inclinado entonces tiene en su otro extremo un ángulo y en el otro el de 90 grados por ser un triángulo rectángulo. Entonces la suma de los tres ángulos pues nos da 180, por lo tanto el ángulo que nos falta es de 50 grados. Si vemos esa recta paralela del plano inclinado, esa recta del plano inclinado vertical es paralela al peso. Por lo tanto, este ángulo es congruente con el de 50 grados y el otro ángulo vemos que si proyectamos el peso, pues tendremos un ángulo recto también, o sea, tenemos otro triángulo rectángulo que es semejante al triángulo que se forma en el plano inclinado. Este ángulo que se forma entre el peso y el plano inclinado, pues es un ángulo congruente con el de 50 grados, así que ya lo tenemos. Y vamos a hallar un ángulo que nos relacione ese peso, que ya lo tenemos, el peso total, con una de las componentes, o sea, en este caso con la componente vertical P sub Y. Ese ángulo lo vamos a construir a partir de conocer que ese P sub Y forma 90 grados con el plano inclinado. Entonces el ángulo complementario de 50 grados pues es 40 grados. Es decir, que este ángulo entre P sub Y y el peso total es el mismo ángulo del plano inclinado. Bueno, teniendo esto, pues ya tenemos una relación de el peso y el peso Y con un ángulo que se forma entre los dos. Bueno, miremos entonces que recordando que el peso X y el peso Y, o las componentes del peso, su suma vectorial nos daban el peso total, entonces sabemos que para sumar vectores lo hacemos cabeza y cola, entonces pasamos ese vector P sub X, lo vamos a pasar a la cabeza de P sub Y para formar la figura vectorial de la sumatoria de estos dos vectores, de estas dos componentes. Acá lo ponemos y tenemos entonces que se forma el triángulo rectángulo con la hipotenusa como el vector peso total. Entonces recurrimos a la trigonometría porque ya tenemos, si tenemos un ángulo y uno de los valores del triángulo, de los lados del triángulo, en este caso la hipotenusa que es el vector peso total, pues ya podemos encontrar los valores de los otros dos lados, que en este caso son las componentes P sub Y y P sub X. Recurrimos entonces a las relaciones trigonométricas, recordamos que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y coseno el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces miramos quién es el cateto opuesto para el ángulo que tenemos ahí vectorial.
el ángulo es de 40 grados, el cateto opuesto está P sub X y la hipotenusa, ya lo dijimos, es el peso total. Así que tenemos que el seno de 40 grados es igual a P sub X sobre el peso total. Despejamos P sub X pasando P a multiplicar y tenemos que P por el seno del ángulo, o sea, el peso total por el seno de 40 grados es igual a P sub X. Peso total, pues ya lo tenemos ahí, 39,2 por seno de 40, entonces multiplicamos y obtenemos que el valor del peso, de la componente del peso en X es de 25,2 newtons. Hacemos exactamente lo mismo para el coseno. Miramos quién es el cateto adyacente. El cateto adyacente de nuestra composición vectorial es el peso en Y, la componente del peso en Y, P sub Y. Y la hipotenusa pues sigue siendo el peso total. Entonces reemplazamos y despejamos nuevamente P sub Y pasando peso total a multiplicar. Reemplazamos valores, multiplicamos y obtenemos que entonces que P sub Y es 30 newtons. Ya tenemos estos dos valores. Ahora simplemente es hallar la normal y la fuerza de fricción. Para esto, ¿qué hacemos? Recurrimos entonces a nuestras coordenadas cartesianas nuevamente y vamos a hacer la composición de qué fuerzas estaban en cada eje. Vamos a sacar en nuestro diagrama la caja aparte. Sabemos que en el eje Y está la normal, en el eje positivo y en el eje Y negativo P sub Y, la componente Y del peso. En la parte horizontal, en el eje X, está P sub X positivo y la fuerza estática, la fuerza de fricción estática negativa. La componente del peso pues no la ponemos porque ya sabemos que estas dos componentes P sub Y y P sub X, la suma vectorial pues nos da el peso total y como tenemos las dos componentes ya no debe aparecer en nuestro sistema coordenado y de sistema de diagrama de fuerzas, no debe aparecer esa fuerza, ¿sí? Sabemos que las componentes Y y X forman la fuerza total peso y por eso no debe aparecer acá. Entonces sacamos nuestras fuerzas para el eje Y. Sabemos que la normal, como lo dijimos, es positiva, el peso Y es negativo y la igualamos a 0 porque el sistema está en reposo. Siempre que esté en equilibrio, ya sea en reposo o con movimiento con velocidad constante, lo igualamos a 0. Entonces igualamos a 0 y aquí podemos concluir que la normal es igual a peso en Y, porque si normal menos peso en Y da 0 quiere decir que ambas son iguales. Entonces tenemos ya que el valor de la normal es igual a P sub Y, o sea 30 newtons. Entonces ya tenemos el valor que nos pide, que es la fuerza normal. Ahora nos vamos con las fuerzas del eje X. Tenemos peso X positivo y la fuerza de fricción estática negativo y la igualamos también a 0 porque está en equilibrio también en el eje X. No se está deslizando. Sabemos acá lo mismo, hacemos la misma relación, tenemos P sub X igual a fuerza de fricción estática y por lo tanto la fuerza de fricción estática va a ser igual a 25,2 newtons. Entonces hemos resuelto ya nuestro problema y ahora vamos con el reto. Bueno, la fuerza de fricción calculada representa la fuerza de fricción máxima. Una pregunta. La segunda, si la caja comienza a deslizarse con velocidad constante, eso quiere decir que sigue en equilibrio, la fuerza de fricción cinética es mayor, menor o igual a la fuerza de fricción estática. Detén el video y vamos a resolverlo ahora. Entonces, ¿la fuerza de fricción calculada representa la fuerza de fricción máxima? No. Esa fuerza de fricción estática que calculamos no es la fuerza de fricción máxima, de fricción estática máxima. ¿Por qué? Nosotros podemos agregar una fuerza adicional al bloque y de pronto continúa quieto el bloque. Por lo tanto, esa fuerza que nosotros conocemos como estática, no, la que determinamos es la fuerza de rozamiento estática mínima. Y al aplicar esa fuerza adicional, entonces ya obtendremos la fuerza estática máxima. Esa fuerza, recordemos que no hace mover todavía el bloque, entonces por eso la fuerza estática máxima sería la fuerza que aplicamos más el peso en X que están en la misma dirección. Ahora la segunda respuesta. Si comienza con velocidad constante, pues entonces va a deslizarse y esa fuerza de fricción cinética, se llama así, va a ser menor. Bueno, entonces no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.